Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia del primer ferrocarril transcontinental del mundo, el Ferrocarril de Panamá. Sí, es una maravilla de la ingeniería, claro que sí, pero es una que nació de una ambición tremenda y se construyó, literalmente, sobre un sacrificio que hoy nos cuesta hasta imaginar. A ver, imagínense la escena. Se está viajando en un vagón de lujo, atravesando una selva que parece de otro mundo. Por la ventana, a un lado, se ven esos barcos enormes que están cruzando una de las grandes maravillas modernas. Suena como el viaje perfecto, ¿verdad? Bueno, las vías sobre las que se desliza ese tren esconden una historia muchísimo más oscura, mucho más compleja. Para entender bien toda esta historia, creo que lo mejor es empezar por el presente. Hoy por hoy, hacer un viaje en el ferrocarril del Canal de Panamá es, en una palabra, espectacular. Es que el viaje hoy en día te transporta a otra época, a una época dorada. Son estos vagones panorámicos con techos de cristal, balcones al aire libre, que permiten una inmersión total en la selva. Es un trayecto único que conecta dos océanos en menos de una hora y te da unas vistas del canal y de la naturaleza que sencillamente no se pueden ver de ninguna otra manera. Bueno, ahora sí, hagamos un viaje en el tiempo, porque para entender el porqué de este ferrocarril tenemos que irnos a mediados del siglo XIX, justo en medio de una locura global que lo cambió absolutamente todo, la fiebre del oro de California. Cuando se corrió la voz del oro, se desató una migración masiva, una locura. Pero ¿cuál era el problema? Que llegar a California era una verdadera odisea. Un viaje de meses rodeando todo el continente por mar o una travesía por tierra peligrosísima. Y de repente, Panamá, el Istmo, ofreció una solución que parecía casi de ciencia ficción. Cruzar de un océano a otro en tren. Y lo increíble es que, contra todo pronóstico, para 1855 ya era una realidad. Ojo, y no estamos hablando de una pequeña mejora, ¿eh? Esto fue una revolución total. Piensen en lo que significa pasar de un viaje de meses donde te podías jugar la vida a un trayecto de unas pocas horas. Este ferrocarril no solo acortó un viaje, básicamente cambió por completo lo que la gente entendía por distancia y por tiempo. Pero, y este es un pero gigante, todo ese progreso tuvo un precio. Y acá es donde la historia se pone muy, muy oscura. La construcción de este ferrocarril no fue una de esas historias de triunfo y ya. Fue una batalla brutal contra la naturaleza, contra las enfermedades y contra condiciones de trabajo que hoy calificaríamos de inhumanas. Aunque las cifras exactas se debaten hasta el día de hoy, todos los cálculos apuntan a una realidad espeluznante. Se estima que miles de personas murieron. Miles de muertos para construir apenas 77 kilómetros de vías. Es una escala de tragedia que cuesta procesar, la verdad. ¿Y quiénes lo construyeron? Pues fue una fuerza laboral totalmente global. Trabajadores de China, de Irlanda, de Jamaica, de un montón de países, todos atraídos por la promesa de un buen sueldo. Pero lo que se encontraron fue un infierno verde. La selva era implacable, sí, pero los verdaderos asesinos eran invisibles, los mosquitos. Los mosquitos que transmitían la malaria y la fiebre amarilla, enfermedades para las que, en ese entonces, no tenían ninguna defensa. Hay una leyenda muy sombría que dice que cada durmiente de madera de la vía representa a un trabajador que murió en la construcción. A ver, obviamente es una exageración, no es literal, pero el poder que tiene esa frase es innegable, porque captura perfecto la percepción de un sacrificio inmenso, un sacrificio que quedó simbólicamente clavado en la propia estructura del ferrocarril. Y ahora viene la gran paradoja de esta historia, porque de toda esta tragedia humana, también nació un éxito económico increíble, casi sin precedentes. A pesar de su costo en vidas, el ferrocarril fue un triunfo financiero rotundo. Miren, para que se hagan una idea del nivel, el ferrocarril de Panamá no solo fue rentable, fue un fenómeno. Durante años, sus acciones fueron las más caras, las más valiosas de toda la bolsa de Nueva York. Punto. Cada gramo de oro, cada pasajero que lo cruzaba, generó unas ganancias tan brutales que convirtió a sus inversores en algunas de las personas más ricas del planeta. Y aquí va un dato que es clave para entender la dimensión de esto. No fue solo un ferrocarril importante, fue el primero.
Años antes del famoso ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, esta pequeña línea en Panamá ya había conectado el Atlántico y el Pacífico. Ya había sentado las bases de una nueva era de comercio global. Y con esto, el círculo se cierra. Volvemos a conectar esa historia de fiebre del oro, de sacrificio y de éxito financiero descomunal con ese viaje en tren tranquilo y espectacular que se puede hacer hoy. Así que la próxima vez que se vean imágenes de este tren o si se tiene la suerte de viajar en él, la experiencia cambia por completo conociendo este contexto. Es que ya no es solo un paseo lindo por la selva, es literalmente viajar sobre un monumento en movimiento. Cada kilómetro de vía es un recordatorio de esa increíble y, a la vez, terrible historia que lo hizo posible. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Para reflexionar. El ferrocarril de Panamá es un ejemplo clarísimo. Pero, ¿cuántas otras de las grandes obras del mundo moderno, esas cosas que damos por sentadas, esconden historias parecidas? Historias de sacrificio que están ahí, justo debajo de la superficie, esperando a ser contadas.